La tragedia que pasó del colapso de una disco club muy famosa de nuestra nación, llamada Jet Set, que por cierto nos queda a pocos kilómetros de acá, de nuestra casa queda a menos de 1 kilómetro. Y bueno, esto ha sido una conmoción increíble, toda la nación, todos los estratos sociales y culturales han sido movidos con esto que lamentablemente ha sucedido. Hasta ayer han contabilizado 226 víctimas en esta tragedia. Oramos que los que están en recuperación en UCI, que todavía están con pronósticos reservados, pues el Señor le dé la oportunidad de poder luchar contra su vida y que puedan tener un propósito que contar después de todo esto que ha sucedido. Perdimos figuras muy emblemáticas de nuestro país, de los diferentes estratos. Eh, Perdimos a un artista muy amado por nosotros, eh, cantante Rubí Pérez, peloteros valiosos. Y nadie de lo que estaba allí imaginó que en medio de tanta diversión, en medio de momentos felices, por así decirlo, que pudiesen estar en ese momento viviendo, pues todo acabaría en segundos. Todo. Sueños, planes, riquezas, la existencia misma. En segundos se acabó. Y hago este comentario con mucho respeto y empatía porque yo mismo he sufrido muchísimo esta semana, dormí poco, incluso clamando en mi espíritu, porque antes de la tragedia, el pastor y yo estábamos orando porque sentíamos un ambiente espiritual en nuestra nación muy fuerte debido a lo que estábamos teniendo anteriormente como confrontación con nuestros hermanos haitianos, todo lo que se estaba moviendo tras eso. Miren, aunque nosotros aquí no estamos siempre hablando de cosas espirituales de ese tipo, porque sabemos que hay mucha gente que magnifica más el reino de las tinieblas que el reino de Dios, y yo vengo de un mundo oscuro, yo practicaba hechicería y yo sé que existe, y yo sé que hay temas de eso que tienen influencia, pero ¿saben cuándo esas maldiciones tienen algún tipo de fuerza o potestad sobre gente que son de Dios o sobre un pueblo que es de Dios? Cuando tiene algo que se llama legalidad. Solo opera en un lugar donde se le ha dado una brecha. Hay que ver cuáles brechas, porque usted cree que es la primera vez que están haciendo brujería, hechicería sobre nuestra nación. No es la primera vez. Hace mucho tiempo eso pasa, pero no cae siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor el país sí tenía centinelas guardando en oración, en cobertura, como vallado para este lugar. Pero a lo mejor hay una señal incluso para el mismo pueblo de que estamos descuidados en el mundo espiritual y que a lo mejor no encontró vallado en este momento. Y hay situaciones que estamos enfrentando de manera espiritual. Y yo le decía eso a la pastora antes de que sucediera. Y mira cómo nos sorprendió también esta parte. Eso sin contar lo que la gente no le puso atención. Pero anterior a eso, hubo cosas que aparecieron que fueron totalmente diabólicas, señores. Fetos en sacrificios, niños desaparecidos, pero como no eran muy famosos, nadie le puso asunto a eso. Todo en corrido. Y por algún lugar necesitábamos un llamado de atención. Es triste ver que así de efímero o de efímera es la vida. En un momento todo se fue. Y algo a mí me llamó la atención mientras estuve mirando todo lo que pasaban en la noticia de los rescatistas que llegaron al lugar, a esa fatídica escena de inicio. Algunos cuentan que habían personas entre los escombros
que estaban pagando incluso sumas de dineros altas para que los rescataran primero, porque ahí habían gente muy poderosa. Y decían, te voy a dar tanto, sácame a mí primero, contando algunas personas de los que estaban ahí. Hay testimonio incluso en las redes de que había una funcionaria del gobierno que llamó al mismísimo presidente para ver cómo se agilizaba el rescate, porque todo sucedió de repente y tampoco valió porque esa persona perdió la vida. Meditaba y pensaba, wow, ni la influencia del dinero que anterior a eso podía resolver casi todo en la vida, ni la influencia de las relaciones con la figura más alta de una nación, que es el presidente, pudo resolver nada en instantes. Y mientras pasaba esto, por mi lado, yo meditaba sobre mí, porque cada evento te tiene que hacer ver a ti. Lamentablemente, muchos comenzamos a mirar a los otros. Esto está pasando porque aquí hay mucha gente mala y tú te sacas de la ecuación. Esto está pasando porque hay gente que le falta esto y tú te sacas del asunto. Y yo me comencé a ver a mí mismo en ese momento y yo me miraba escuchando su testimonio y yo decía, wow, a veces la gente cree que los pastores no tenemos problemas. Hay una popularidad en la mentalidad de que los pastores están bien, de que esa gente no tiene situaciones. Y como usted lo ve aquí, que tiene que impartirle siempre, quizá usted entiende que estamos, mira, que salimos de aquí y el sonido que usted oye, pero no es así. De hecho, te confieso, la pastora y yo tenemos unas situaciones económicas fuertísimas, situaciones y temas grandes. Y el Señor me confrontó ahí y me dijo, ¿tú cambiarías las situaciones económicas que tú tienes por esas personas que están ahí? Porque ese no era el problema que yo tenía. El problema de ellos no era dinero. El problema de ella no era influencia. El problema de ellos no se resolvía con nada. Mi vida no estaba apagándose en esos escombros. Y el Señor me confrontaba y me decía, cada quien tiene una situación de la que muchas veces no tiene control solo yo. Hay situaciones que en nuestra humanidad nosotros no vamos a poder resolverla. Y ahí yo pensaba y decía, yo no tengo una buena posición económica ni vivo en un penthouse, no tengo un carro del año, que por cierto, el mío, gloria al Señor. Y allí, en la feria ganadera, usted va y ahí están todos los autos de lujos que dejaron toda esa gente. Y yo me confrontaba a mí mismo. Tú no tienes un auto de lujo, mira cuántos están ahí, pero ahora no tienen el dueño. Y ahí, ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que nuestros problemas son los más grandes. Que la situación por la que nosotros vivimos es la más difícil de todas. Sin embargo, hay personas que al final, cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros entendemos que no depende de nosotros nuestra existencia y que en segundos todo puede cambiar. Y que el único, el soberano, el que tiene el poder para quitar y poner es Él. Es el momento donde nosotros entendemos que no tenemos potestad de añadirle un solo segundo a nuestra existencia. No tenemos poder para añadirle nada a nuestra vida. Y es por eso que yo creo que hay un llamado de atención para nuestra nación. Santiago 4:14 nos recuerda algo muy interesante. Y dice allí, ciertamente la vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Alguien ha visto la neblina aquí? La neblina son momentos, tú pasas por un lugar
donde hay neblina y tú dices, wow, estamos arropados, aquí no se ve nada, pero de repente cuando tú avanzas un poquito más te das cuenta que ya pasó. Ese ejemplo que nos pone Santiago de tan efímera que es la neblina es para que nos veamos en nuestra vida. Yo sé que cuando nosotros vemos nuestra vida dentro de 50, 60, 70, nos comparamos con nuestros padres que duraron 90, que la familia de mi papá y mi mamá duraron 100. Yo entiendo que esa cantidad de tiempo para mí es una eternidad. Y por eso es que la mentalidad de la mayoría dice, yo me voy a preparar cuando llegue, cuando ya esté un poquito más mayor. Yo voy a buscar a Dios cuando yo tenga tal edad. Y tú tienes control de tus días. Tú tienes control de tus tiempos. ¿Ah? Yo estaba escuchando a Fernandito Villalón ayer diciendo que Dotel, Octavio Dotel, el pelotero que falleció ahí, su esposa es cristiana y su familia también. Son gente creyente. Y Octavio, aunque tenía temor de Dios, todavía no estaba firme en la fe. Y él cuenta que la esposa de él le dijo, déjame ir. Él le dijo a la esposa, déjame ir a este último evento, donde yo quiero gozar, brincar, saltar, y después de ahí yo me voy a firmar con el Señor. No dio tiempo. Aunque gracias a Dios lo sacaron con vida y luego falleció, posiblemente en ese tiempo tuvo un trato de Dios con él, a lo mejor ese era su propósito. Pero fíjese cómo uno hace planes que no tienen nada que ver con nosotros. Fíjese cómo uno hace planes. Ruby mismo le había dicho a su hija, quiero retirarme. Vayan ustedes preparando un grupo porque yo lo voy a apoyar y yo quiero ya vivir de esto. Él le había confesado incluso a otra persona que en 2 años él quería retirarse completamente para vivir de lo que tenía. Y ese mismo libro de Santiago, esa carta de Santiago, nos dice, nosotros hacemos planes sobre lo que pasará o lo que haremos en el futuro, en un año, cuando no sabemos cuándo será nuestro tiempo. Quiero decirle algo, el que nosotros no hayamos estado allí no nos hace mejor que ninguna de esas personas. Porque tengo que decirle y confesarle que en cualquier lugar esto pudo haber pasado, incluyendo aquí, Dios nos guarde. ¿Usted sabe cuántas iglesias han tenido tragedia también en este año? Que no le han dado la notoriedad porque a lo mejor no tenían gente emblemáticas como aquí. Pero aquí hace 2 meses entró un loco a un lugar y le entró a apuñalar a muchísima gente en una iglesia. Y tú dices, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Y cómo es que Dios permite ese tipo de cosas? Y hay muchas cuestionantes en este tiempo que muchas personas tienen sobre por qué Dios permitió esto. Y ante una tragedia es normal que hayan este tipo de preguntas. Yo mismo me he hecho muchísimo. Pero no podemos los creyentes caer en errores emocionales y antiempáticos como muchos hoy están haciendo e incluso antibíblicos. Es lamentable la cantidad de creyentes que estamos viendo en la calle, en las redes, diciendo, hablando, maldiciendo, incluso juzgando con algo que no le corresponde. Y esto a mí me ha indignado bastante porque como a todos nos tiran en la misma y como todo el mundo entiende que cristiano es todo el que tiene una Biblia en la mano, todos estamos ahí. Y al final el aborrecimiento viene para todos. Pero tengo que decirle a las personas que nos ven y a ustedes que están aquí, que esos no son todos los cristianos. Que esa parte que piensa así, me voy a atrever a decirlo, lo voy a comprobar bíblicamente, son fariseos de este tiempo. Son gente que no entienden cómo Dios se mueve. Son gente que no entienden la misericordia, la gracia y el propósito de Dios. De hecho, me gustaría que nosotros entendamos algo, porque hubo en la escritura incluso una tragedia parecida en el tiempo de Jesús a la que estamos viviendo nosotros. Y vamos a ver cuál fue la actitud que Jesús tuvo cuando sucedió esto.
Vamos a ver Lucas 13, 1 al 5 y miremos la reacción del Señor allí. Miren lo que pasó. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Escuche esto. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Mire cómo reacciona Jesús aquí. Habla de un evento donde fueron asesinados por Pilato unos galileos que estaban presentando sacrificio al Señor. ¿A quién? Se cree que estaban celebrando Pesa en ese momento y que Pilato fue y aprovechó que estaban reunidos y mató a los galileos que estaban haciendo este sacrificio, y su sangre se juntó con la del sacrificio de los corderos que estaban ahí. Y la gente comenzó a decir, pero esa gente estaban en Dios. ¿Y cómo es posible que Dios permita mira cómo se mezcló hasta la sangre con el mismo sacrificio que estaban haciendo? Todo el mundo estaba maravillado. ¿Y usted sabe lo que estaban diciendo? Eso era porque esa gente estaba más en pecado que todo el mundo. Eso fue un juicio de Dios que fue ahí, y por eso Dios permitió que aunque estuvieran haciéndole sacrificio a él, lo mataran. Eso era lo que había como ruido popular. Y le hace el otro ejemplo. ¿Y por qué pasaba eso? A lo mejor usted, para que no se quede con ese hoyo, los galileos eran considerados como gente muy nacionalistas. Y los galileos estaban luchando mucho para que despegarse de Roma, del imperio de ese momento. Y como había un grupo que se estaba rebelando contra el sistema, Pilato, para pagar eso y que no hubiera una insurrección, vaya, aprovecha y mata a ese grupo para que la gente tenga una idea de que no se puede rebelar a nadie. Y aprovecha y lo mata todo ahí. La gente pensó, ay, mira cómo Dios, gente que le estaban haciendo sacrificio a Dios y él permitió que lo mataran. Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo era más pecadores que todo el mundo? No, si no se arrepienten todo, igualito van a tener problemas. Y luego le ponen otro ejemplo. O ustedes piensan, eran dos cosas que habían pasado en su época que la gente pensaba lo mismo. O ustedes creen que lo que pasó con la torre de Siloé, que se derrumbó y mató a 18 gente que estaban ahí, era porque yo era más pecadora que todo el mundo. Porque también había un ruido respecto a esto. La torre de Siloé estaba cerca del estanque, se cree que era un lugar, porque allí era donde se distribuía la mayor parte del acueducto de la nación, y ahí habían torres que eran precisamente de gente que resguardaba y preparaba todo lo que tenía que ver con eso, y por eso habían decenas de personas siempre en aquel lugar, y había una torre allí que mató a 18 de ellos. Y él dice, parece que eso en el momento de Jesús se estaba comentando. Y él le dice, ¿ustedes creen que esa gente que murieron ahí eran menos pecadores que ustedes? No. Igual, si no se arrepienten todo, van a perecer. Vemos la empatía que tiene Jesús allí contra víctimas de tragedias que no la tienen muchos creyentes hoy. Jesús dice, ¿ustedes creen que esa gente era menos pecadores? Hay muchas personas poniéndose en el juicio y diciendo, ¿por qué no me pasó a mí? Porque yo no estaba ahí. ¿Tú sabes a cuánta gente le ha pasado eso siendo creyente? ¿Tú sabes es más, si hay gente a la que le ha pasado tragedia a través de la historia, ¿sabe quién es? A los cristianos. A los cristianos. Es más, nosotros hoy tenemos fe, fruto de muchas tragedias que pasaron a cristianos. Gente que lo mataron en hogueras, gente que lo ahorcaron, gente que le mocharon la cabeza, gente que lo crucificaron hasta boca abajo. Y por eso tenemos fe. Entonces tenemos que decir que fue porque ellos eran peores que nosotros. No. Había llamados. Y hay tragedias que a veces no entendemos su propósito, pero al final detrás de ella tienen algo que quieren enseñarnos. Si la propia tragedia tiene un mensaje, déjala a ella que hable. Si tiene un mensaje de parte de Dios, déjala a ella que hable, porque al final quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Si ella tiene un mensaje, ella hablará al corazón. Me ha hablado a mí
que soy creyente. Esto a mí me ha hablado fuertísimo esta semana. No le va a hablar que no conoce a Dios. Y hay muchos interrogantes. ¿Por qué pasó? La tengo yo, no la va a tener que no conoce a Dios. Pero mis respuestas están aquí. Ellos no la pueden tener porque ellos miran a Dios desde una mentalidad natural. Si nosotros vemos a Dios desde la mente humana que tenemos, nunca vamos a poder entender nada. Absolutamente nada. Y esto es muy interesante porque estas dos tragedias revelaban en ese momento que los fariseos entendían que ellos eran mejores que todo el mundo. Estoy hablando de religiosos de su tiempo, de gente que supuestamente guardaban la Torá, de gente que eran los que las personas acudían para que le hablen de Dios. Y ellos se entendían mejores. Ellos entendían que lo que estaba pasando allí era porque los demás eran menos que ellos. ¿No se le parece a los fariseos iguales que tenemos en la actualidad vestidos de evangélicos? Hay muchos fariseos hoy vestidos de cristianos, creyéndose mejor que el otro, porque a lo mejor ellos no están viviendo la misma tragedia o la misma situación. Tengo que decirte que te bajes de esa nube, porque Jesús mismo dice aquí que todos necesitamos arrepentimiento, si no vamos a perecer de igual forma. Y hay muchos creyentes también que necesitan arrepentimiento, porque en el momento que tú dejas de tener empatía y misericordia, como la tuvo el mismo Señor, usted necesita más arrepentimiento que muchos de los que estaban ahí. Muchas. Y eso totalmente indigna. Nosotros vamos a atrevernos a afirmar que esa gente era menos pecadora que nosotros. Tenemos que ser muy osados. Porque yo no estaba bailando. Porque yo no estaba bebiendo. Me gustaría que el Señor lleve una balanza espiritual a tu vida y que te haga ver todos los pecados que tú tienes ocultos, que tú no te ves, que tú no te ves. Y a veces somos como el escriba con el publicano, que Jesús también dice, que fueron a la iglesia. El publicano se sentó allá atrás porque no tenía la voluntad de ni siquiera levantar su cabeza, porque no se sentía digno. Y el fariseo que estaba allí decía: Padre, gracias, porque yo no soy como los demás pecadores. Gracias porque mira, yo diezmo, yo hago tal cosa, yo le doy a los pobres y no soy como ese pecador que está allá atrás. Y el publicano dice que solamente bajó la cabeza y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Tres palabras. Tres palabras lo llevaron a un arrepentimiento que Dios recibió. Dice que él se fue después de esa palabra y que más adelante se quedó ahí el fariseo todavía dique orando. Y dice la Biblia, Jesús mismo dice que en el camino el publicano ya había sido perdonado. Y que ese que estaba allá adentro todavía creyéndose la película, todavía no. ¿Usted cree que no hay mucha gente así en la iglesia? Que creen que ellos están bien. Y hay gente que a lo mejor allá afuera reconoce su pecado mejor que ellos. ¿Aló? Reconocen que necesitan a Dios más que ellos, porque ellos entienden que son lo mejor y que son la película. Y estas cosas tienen que hacernos reflexionar a nosotros, porque Jesús rechazó esa idea simplista donde nosotros entendemos que el sufrimiento es proporcional a nuestro pecado. El sufrimiento no es proporcional al pecado, porque si fuera así, tenemos que poner en balanza todo el creyente que sufrió mucho antes que nosotros. No por pecado, al contrario, por negarse a él. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Antes de ayer, hablábamos la pastora y yo con Manolo Zuna. Nos tocó compartir con él en un espacio juntos. Yo estoy orando porque yo veo un gran predicador en ese hombre. Yo veo algo especial. Y él decía algo muy especial en la conversación, que era para meditar. Él dice: Dios, el Padre,
entregó a su hijo para el mayor sufrimiento que tenía que experimentar por nosotros, dándonos nosotros el ejemplo de que aquí había que sufrir, dándonos nosotros como herramienta primera y no excusa entender que nosotros también somos y tenemos cuerpos mortales en lo que vamos a sufrir. Por eso nosotros tenemos que entender que el Hijo, Él lo ofrendó primero en dolor para que nosotros también experimentáramos el dolor. O sea, Él no libró a su Hijo de experiencia dolorosa. ¿Tú crees que te va a librar a ti, a mí? Él nos enseña. Si hasta Él experimentó el mayor sufrimiento, es una locura de pensamiento entender que a los creyentes no nos va a pasar nada. Es una locura. La religión que te enseña a odiar al pecador, huye de ella. ¿Qué dije? Cristo no vino a odiar al pecador. Él vino a amarlos y vino a acercarlos. Así que todo lo que usted ve en redes sociales odiando, si usted lo puede bloquear, bloqueelo, porque eso no son de Dios. Amén. Los fariseos incluso lo criticaban. Mira este que comparte con los comedores y bebedores de vino. Le digo algo. Si Jesús hubiese estado en este tiempo, a lo mejor no se cae en una discoteca, pero él pudo haber estado compartiendo con una gente bebiendo, aunque él no estuviera bebiendo. Es más, sí también un trago porque él bebía vino. ¿Aló? Yo sé que a usted le choca eso. En su mente religiosa a usted le choca. Pero Jesús pudo haber estado compartiendo con cualquier de esa gente. Porque él no evitaba a la gente que tenían pecado. Él dijo en su palabra que él vino a buscar, no a lo que no necesitaba medicina, a los sanos. Él vino a buscar a los enfermos. Y para buscar a los enfermos hay que ir allá. Hay que ponerle la mano. Hay que chequearlo. Hay que buscar cuál es el síntoma que tiene para tratarlo. Amén. Por eso Jesús iba, se sentaba y los fariseos lo criticaban. Mira este, dice que es creyente, dice que viene de Dios y compartiendo con esa gente. Yo pude ser una víctima porque si Dios me dice a mí que vaya ahí, aunque sea dar un último mensaje, yo hubiese estado ahí y a lo mejor hoy nos hubiesen dicho, un pastor murió ahí, ese impío del diablo. Yo soy de lo que he dicho y mucha gente aquí sabe que lo he repetido en varias veces, que a mí me van a criticar si me van a ver. Usted puede ver que me ve un día en una esquina con dos gente oyendo, que están bebiendo cerveza, yo hablando con ellos. Y a lo mejor me van a tirar una foto y la van a subir a las redes. Pero la gente no sabe lo que estaba haciendo ahí. Ay, pastor, pero la apariencia de pecado es pecado. Dígale eso a Jesús. Que Ivy se sentaba en la esquina con ellos para hablarle. A mí se me importa lo que piense la gente. A mí solamente me importa lo que Dios me asignó. Y si Dios me asignó una vida, yo me meto a donde sea a buscarla. Eso es lo que hace la Biblia, dice el pastor. Él mismo dice que va y busca donde esté la oveja para salvarla. Amén. Entonces, yo no puedo creerme más porque yo no estuve ahí. Yo no puedo creerme más. Hay otra ocasión en la que los fariseos hicieron el mismo cuestionamiento sobre un ciego de nacimiento. En Juan 9, donde le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Oiga esto, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús responde algo muy interesante en el verso 3. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino, escuche y subraya esta parte, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién puede creer en su razonamiento que una gente ha disfrutado toda su vida siendo ciego? O sea, vamos a abrir nuestra mente. Es verdad que usted, ay, qué bonito, sí, el Señor me usó para un propósito. Yo tengo 40 y soy ciego de nacimiento. Aquí dice que Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo así? Dios no tiene una mente humana limitada como nosotros. ¿Qué dije? Dios no tiene una mente humana limitada como nosotros. Y él usa cosas
que nosotros no entendemos con un fin y un propósito especial. Le pongo otro ejemplo de alguien que no fue ciego de nacimiento, sino que le ocurrió una ceguera en el camino, que fue Pablo. Pablo era un perseguidor. Pablo no quería saber de los cristianos y tenía un propósito especial. Y de la única manera que él tiene que detenerse en su camino que tenía es Dios enfrentándose con él a través del Hijo que se le presenta en el camino y lo deja ciego. Y este hombre llega a la ciudad, lo mandan incluso señores, Dios es tan bacano. Lo manda a una dirección, ciego. Le dice, ve a la casa de mi siervo, que allá él te va a poner la mano. Pero yo estoy ciego, papá. Ve, mírame cómo tú te la vas a buscar, líder. Resuelve. Tú no eras de un bacano, de que persiguiendo. Ve ahora. ¡Ah! Ve a la casa de mi hijo y él te va a poner la mano. Y el tipo, ya tú sabes, en el camino, agarrándose de la gente para poder llegar. Y Dios lo permite, ¿por qué? Después este hombre, cuando se le abren los ojos nuevamente, es para ser una de las luces más grandes hacia los gentiles. ¿Se entiende? Hay propósitos que en el momento no entendemos, lo vemos como tragedia, lo vemos como cosas que son difíciles, pero hay algo que aunque no lo entendamos ahora, lo vamos a entender más adelante. Le pongo otros ejemplos bíblicos. Manasés se considera que fue uno de los o el rey más perverso que tuvo Judá. El más perverso, el más malo delante de Dios. Sin embargo, Dios le dijo, como tú eres el mejor y tú eres el más duro, yo voy a mandar a tus enemigos. Yo siempre le he dado guerra, ¿cómo se llama? Yo siempre le he dado a ustedes que ganen la batalla, pero en esta ocasión voy a poner a tus enemigos a que te atrapen y te amarren y te pongan grilletes para que tú veas que tú no eres de nada. Pero estoy diciendo un dominicano, ¿verdad? Para no leer solo como está en la Biblia. Y lo agarraron y después que el tipo está con los grilletes apretados, dice, wow, Señor, me humillo delante de ti, me arrepiento. Yo me creí que yo era mejor y que por sí mismo, desde el reinado, yo podía hacer lo que me daba la gana. Perdóname. Si no pasa esta tragedia, donde mueren también personas, Él nos humilla delante de Dios. Ven que todo está estructurado para que nos humillemos. Ven, humillación es lo que nos está pidiendo el Señor. Aunque no podamos entender, hay caos que vienen con propósito para que las obras de Dios se manifiesten. Y yo sé que eso choca, porque ¿cómo puede Dios manifestarse en una tragedia? No hay respuestas en el momento. No hay respuesta. Porque cuando tú estás en situaciones como este, en momentos de dolor, tú no quieres palabras, tú quieres respuestas. Y te digo la verdad, ni Dios se la va a dar. Por eso el creyente no puede estar inventando en esta temporada. Este es un momento en el que a la gente, si usted nada más le puede dar un abrazo, déselo. No esté inventando, no esté hablando disparate, no esté diciendo cosas que a lo mejor usted por quererlo arreglar. Es más, la pastora y yo ayer decíamos que hay canciones que en este tiempo, aún siendo de creyente, no se pueden cantar. Hay canciones que no se pueden cantar porque se pueden malinterpretar. Hay personas que no tienen ahora mismo más que buscar consolación. Y si usted es creyente y es un instrumento del Espíritu Santo, usted tiene que acercarse a esa persona para que él entienda o ella entienda un refugio de parte de Dios en ti. Es humilde usted acercarse, decirle, no tengo palabras para ti en este momento, pero déjame abrazarte y pedirle a Dios que te consuele. Eso de humilde. Hay creyentes que quieren hablar cosas que no pueden decir. Dios se calla. Oiga, Dios se calla y tú quieres hablar. En el silencio de una tragedia, Dios hace silencio y los evangélicos quieren hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? La manifestación o la evidencia de que aún en una tragedia o en un caos hay algo necesario es que nosotros lamentablemente andamos
tan concentrados en lo que tenemos de frente y en lo que nos rodea, que solo miramos al cielo cuando nos pasan estas cosas. Estas reacciones que hemos tenido en estos días tiene a todo el mundo mirando hacia arriba. A todo el mundo. ¿Y usted cree que nada más nos pasa a nosotros? Israel, la niña de los ojos de Dios, para que ellos pudieran abrir los ojos en su rebeldía muchas veces, ¿cómo usted cree que Dios lo hacía? ¿Cómo usted cree? Trayéndole juicios, tragedias. No estoy diciendo que eso es lo que ha pasado ahora. Estoy diciendo que Dios siempre tiene una forma de llamar la atención cuando nosotros estamos desubicados. Dios siempre tiene una forma de llamar nuestra atención cuando nos olvidamos de Él. Yo estoy aquí. Hey, estoy aquí. Amén. Wow, ¿y por qué el Señor lo hace así? Pregúntate tú, ¿cuántos tienen hijos aquí? Porque tienen hijos. Cuando el muchachito, usted le dice, no te subas ahí. 1, no te subas ahí. 2, no te subas ahí. El tercero, yo estoy seguro que usted no es más justo que Dios. Amén. Amén. Usted no es más justo que Dios, porque usted lo va a poner a hablar. Hoy en día no hay que usar pedagogía, sí, pedagotabla también. Sí, porque hay muchachos que no entienden con pedagogía. Hay muchachos, hay unos que sí, pero hay otros que vienen con una genética de rebeldía que si usted no le agarra la vara y lo hace entender, no van a entender por ningún lado. Le doy gracias a Dios por esa santa madre que tengo ahí, que ella no trabajaba en Codetel en ese tiempo, pero andaba siempre con un cable en la mano. Y le agradezco porque por ella hoy soy una persona que no estoy en otro camino. Amén. Entonces, a diferencia de relatos bíblicos como el diluvio, como Sodoma, donde sí hubo un juicio de parte de Dios implícito, que por cierto, ¿por qué vino el juicio? Porque no atendían a Dios. De hecho, el jueves estábamos hablando aquí de las veces que Abraham le rogó por Sodoma. Si hubiesen 50, tú lo perdonas. Si hubiesen 30, tú lo perdonas. 20, 10, sí, por 10 yo lo hago. Pero ninguno, solamente Lot y su familia entendían quién era Dios. Amén. Dios no es caprichoso, dile al que está a tu lado. Si Dios fuera caprichoso para él mandar juicio, óigame, la tierra ahora mismo no existiera. No existiera. Dios no es caprichoso. Él no anda jugando a los dados. Él no anda inventando. Amén. La pregunta más común que se da en estos casos, ¿por qué Dios nos permite sufrir con tragedias? Y eso es lo difícil de entender de la soberanía de Dios en un mundo que ha sido roto por el pecado. Dije, roto por el pecado. Y cuando hablo de pecado, dígase, olvidarse de Dios y olvidarse de los demás. Es uno de los pecados más grandes que hemos tenido, que es implícito el primer mandamiento que Jesús enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese nos hemos olvidado completamente de él. ¿Y usted cree que no tenemos llamado de atención por eso? ¿O usted cree que porque tenemos una Biblia en el escudo nos va a librar de todo? No un amuleto. Dios no se mueve con amuleto. Escuche bien. Hay con tantos cristianos que hay aquí, ¿cuál es el efecto de esos cristianos? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad espiritual de esos cristianos? Porque por eso estoy diciendo, este llamado de atención, yo no creo que es solamente para la gente que no son creyentes. Creo que también es para la iglesia. Es para la iglesia, porque estamos descuidados espiritualmente. Estamos más pendientes a show, pendientes a espectáculo, y nos hemos olvidado de cuál es la intención de una congregación, que es buscar a Dios, orar intencionalmente y buscar al perdido. ¿Cuál fue la última persona a la que tú le predicaste o le dijiste, le hablaste? Es más, a la que le ha dado testimonio de que tú eres creyente. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? Porque hay gente hoy que dicen, yo tenía amigos ahí que murieron y estoy triste. Gente creyente.
Pregúntele a esa gente, ¿tú le hablaste en algún momento de Dios? Tú tienes que darnos duro, tienes que darnos duro, porque por algo Dios me lo acercó a que estuviera cerca de mí. ¿Y qué yo hice? ¿Qué yo le dije? Actué como la palabra me dice que tengo que actuar. Dios no nos intencionó para el sufrimiento. Y por eso es que estas cosas nos dan tan duro. Hay promesa que cuando todo esto se acabe, dice la Biblia, que cuando todo esto se acabe, no habrá tristeza, no habrá más llanto y no habrá muerte. ¿Por qué? Dios hace la salvedad de esto, porque Él mismo entiende que esto que nosotros vivimos y que sufrimos no es agradable. ¿Usted cree que Él no lo sabe? Claro que no. Pero si nosotros no tuviéramos como consecuencia de nuestro pecado la muerte, nadie se acuerda de Dios. Todos nos creyéramos dioses. Si hay gente que con 60 años, 70, 90 en esta existencia, se creyeron que eran los mejores, imagínese que usted no muriera. Imagínese figuras como Hitler, eterno. Imagínese figuras como personas que fueron genocidas, eterno, donde nosotros estuviéramos. Entonces, es por esto que nuestra existencia tiene que tener una caducidad y que Dios no las haga ver. Amén. Mientras estemos en esta vida contaminada por el pecado, será inevitable el sufrimiento y el dolor. Y por esto es necesario que estemos preparados en Dios, caminando en sus ordenanzas. No para que no nos pase una tragedia. Amén. No di que buscando a Dios para que no nos pase una tragedia, porque va a pasar más tragedias. A ellos y a nosotros, lamentablemente. Pero la palabra lo que nos dice es que tenemos que tener la paz de Dios para enfrentar estas situaciones. ¿La paz de quién? Porque dependemos de Él. Y es interesante entender que este llamado de alerta que estamos teniendo es para que aprendamos a construir, aprendamos a firmar mejor nuestros cimientos eternos. Jesús nunca utilizó la muerte para promover miedo a la gente. Nunca. Al contrario, cuando Él se acercaba, decía, hey, yo soy la vida. Yo soy la vida. O sea, hay muchos creyentes en Cristo hoy que ellos patrocinan la muerte como temor para que la gente se acerque. Y Cristo lo que hizo fue decirle a la gente, yo soy la vida eterna. El que viene a mí no perecerá. El que viene a mí no verá muerte. Y tú dirás, pero ¿cómo? O sea, que yo no me voy a morir aquí. No, que tú vas a tener una vida eterna. Tú vas a poder comprender todo después de ahí. Por eso dice en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, hay una vida para el que cree. Que obviamente, por eso hay tanta cuestionante que otros no pueden entender, solamente el que cree. ¿Cuántos creen aquí? Dios no tiene intención de ir por el mundo derrumbando techo para castigar. Al contrario, tiene los cielos abiertos en rescate para que nosotros clamemos a Él siempre. He escuchado a muchas personas estos días gritar y exclamar, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites el dolor? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que no me permite ver todo claramente? Y de eso precisamente se trata la fe. Si Dios tuviera que dar todas las explicaciones de por qué Él hace las cosas, no fuera Dios. Amén. Es más, si Él intenta darte las explicaciones, ¿sabe qué? Tú no lo vas a entender como quieras. Porque sus pensamientos y los nuestros son totalmente diferentes. Amén. El Señor entiende nuestro dolor. Él lo entiende. De hecho, Él, cuando estaba en Getsemaní orando, dice Mateo 26:38, que Él estuvo angustiado. Míralo ahí. Angustiado y muy triste hasta la muerte. Cristo, Él entiende lo que es el dolor. Para algo muy interesante, cuando usted ve esto, ve la humanidad de un hombre diciendo, me duele.
Es la humanidad de un hombre diciendo, siento tristeza. Pero cuando usted mira el verso 48 de ese mismo capítulo, dice, no es ese. Bueno, más adelante él dice, hágase tu voluntad. Hágase tú. O sea, yo sé que estoy triste. No se va a quitar mi tristeza. Me duele. Estoy llorando. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso tenemos que hacer para poder comprender que Dios sí tiene ciertas cosas en las que quiere que nosotros entendamos. Cuando estando en la cruz, llegó el momento en que Cristo se sintió solo, con tristeza profunda. Dice que allí exclamó en Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él conoce la tristeza. Él conoce la soledad. Él conoce el dolor y lo muestra aquí. Lo cierto es que Dios no nos evade cuando tenemos dolor. Dios no nos evade cuando tenemos tristeza. De hecho, cuando usted lee Salmo 34:18, Él dice allí que cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no está lejos. Aunque tú no lo escuches, aunque te sientas solo, sola, aunque sientas que tu mundo se derrumbó, Él está ahí, contigo, siendo quebrantado, quebrantado. Él está cercano. Aunque Él no prometa que te va a dar explicaciones, Él te promete su presencia. Estamos aquí. Aunque no te promete explicaciones, Él te promete la presencia de Él. Estoy cercano a ti, en este dolor, en este sufrimiento. Yo estoy ahí. Él no es un espectador distante. Él está ahí. Amén. Él sabe que te duele. Él sabe el dolor. Él sabe por qué. Cuando Marta y María estaban llorando por Lázaro, aún más adelante Él hizo la resurrección a su vida. Se sentó, lloró, porque Él entiende el dolor. ¿Qué necesidad tenía Él de llorar si Él más adelante lo iba a resucitar? Se llama empatía, lo que muchos creyentes de hoy no tienen. ¿Aló? Se llama empatía, se llama misericordia. Lo que muchos creyentes que dicen que son de Cristo no tienen hoy. Y quiero finalizar diciéndote lo siguiente. Un hombre en la escritura que todo el mundo conoce, llamado Job. Todos sabemos lo que pasó en su vida. Tragedias que si la ponemos en perspectiva con muchas cosas de hoy, ningún ser humano la aguantaría. Y él duró 10 capítulos completos quejándosele a Dios. Padre, si yo hubiese sabido no nazco. Si tú me ibas a traer al mundo para esto, yo hubiese mejor sido un aborto. Yo esto y lo otro. Y el tipo hablándolo. Y el Señor esperando que él termine sus 10 capítulos. Sus 10 capítulos. Terminaste, no todavía. Y me falta y no, y por qué esto y por qué lo otro. Al número 10, que Job hace un silencio. ¿Me permite hablar ahora, Job? Amén. ¿Dónde tú estabas cuando yo le puse el límite al mal? ¿Dónde tú estabas cuando yo organicé las tinieblas de la luz? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice esto y aquello? Eso es lo que le estaba diciendo. Si yo comienzo a explicarte lo que tú estás viviendo, tú no lo vas a entender así como no puedes entender cómo yo hice todo. Job, en su humanidad, como cualquiera nos puede pasar, gritó, lloró, se quejó, pero no pudo tener explicaciones de parte de Dios, solamente esperar en Él. Y al final levantar sus ojos y decir, wow, tú sabes lo que después del sufrimiento, oye, no en la riqueza, no en la pomposidad que tenía Job antes, en el sufrimiento, terminando el sufrimiento, decir, de oída yo había escuchado a Dios,
pero ahora mis ojos lo ven. Ahora es que yo conozco a Dios, después de la tristeza, después del sufrimiento. Porque hay mucha gente que pudiesen decir, ahora que yo estoy próspero, aleluya. Ahora que yo estoy próspero, sé que hay un Dios bueno. Así sí es bueno. Este dijo lo contrario. Después de la tristeza dice, ahora entiendo que hay un Dios grande. Amén. Él le afirma, yo estoy en control. El dolor no es el final. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, Dios quiere que pasen estas cosas. O sea, no las tragedias, que pase todo lo que tiene que pasar en esta existencia ya. Porque Él no quiere que usted y yo sigamos sufriendo. Él quiere establecer su reino, donde ya eso se acabará. ¿Cuánto esperan un reino de parte de Dios? Israel, Dios tuvo que llevarlo al desierto, en el silencio del desierto, para que pudieran escuchar su voz. Y por eso yo he puesto mucho y estoy llamando y convocando a ayuno y humillación. Porque el mover de Dios en todo tiempo para que nosotros le atendamos es que todo se calle para que lo escuchemos a Él. Se callaron las fiestas estos días y qué coincidencia que es justo en una semana donde la gente considera religiosa, para que suelte y le baje y medite realmente. ¿Cuál fue la última Semana Santa en que usted meditó en Dios? ¿Cuál fue la última Semana Santa que usted aprovechó uno de los días libres que le dieron? Que no se lo dan los ateos, se lo dieron los religiosos, por cierto. Para usted supuestamente buscar a Dios. Amén. Ah, no, pastor, que está en la playa, yo lo vi. Yo voy a la playa porque ahí yo veo la grandeza de Dios. Dios fue que hizo la playa. Hay gente que me han dicho eso. Hay gente que yo le pregunto y me dicen esa excusa. No, pero yo estaba en la playa, pero era contemplando la grandeza de Dios, pastor. Cuando yo veo ese pescadito frito, ese pescado fue Dios que lo hizo, pastor. ¿Eh? Porque siempre vamos a justificar el no buscar a Dios. Amén. Siempre vamos a justificar no buscar a Dios. Pero tengo que decirte, incluso los antiguos orientales están de acuerdo en una premisa que yo creo que nosotros también tenemos que poner atención. Porque por algo ellos lo dicen. No hay mejor maestro que el dolor. No hay mejor maestro que el dolor. Hay cosas que usted no las recibe ni le van a enseñar entrándole por aquí. Hay muchas cosas que yo la aprendí con chancleta, con correa, con pellizco. Que yo prefería que tú me dieras lo que sea y no un pellizco. Esa vaina, mira. Yo prefería que tú me dieras con el cable y no un pellizco. Me vas a hablar aquí. Cuando estábamos entre la gente que uno quería pasarse. Me vas a hablar. Pero el mejor maestro es el dolor. Y la naturaleza misma nos lo dice. Porque la mujer no aprende a ser madre hasta que le llegue el dolor del parto. Aleluya. Amén. Digo, el ser madre, no ser mujer. No me confunda. El ser madre por un dolor. Se ha comprobado, mire, tragedia, volcanes. Cuando los volcanes arrasan en un lugar, son tragedias fuertísimas. Sin embargo, se ha comprobado, para que usted vea que todo tiene propósito, que el abono que dejan la ceniza de un volcán son las mejores para que la tierra tenga el mejor cultivo después de ahí. O sea que algo trágico tiene algo bueno. La tormenta.
se llevan y arrasan todo. Sin embargo, los geólogos dicen que si las tormentas no existieran, la atmósfera no se puede limpiar. Trae tragedia, pero son inevitables. Detrás de cada tragedia hay un propósito mayor. Duele. Yo sé que es difícil entenderlo. Yo sé que con palabras no se comprende. Pero algo Dios nos está hablando. Yo quiero orar, si me lo permiten, por cada uno de nosotros que estamos aquí y también por las personas que han perdido un familiar en esta tragedia. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz le doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y por qué Él dice que lo hace así? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si tú me estás advirtiendo que me va a dar una paz especial, que no es como la común, y me dice, no se turbe ni tenga miedo, ¿qué me está advirtiendo? Que van a venir procesos difíciles, que yo no lo voy a poder aguantar con la tranquilidad de una cuenta llena. Que yo no lo voy a poder aguantar porque tenga influencias. Que hay una sola paz que puede con la turbación del corazón y con el miedo que a veces tenemos. De hecho, Pablo se va más lejos. Perdón, Filipenses 4:7. Quiero hacerlo antes de irme. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted escuchó? Sobrepasa. Hay entendimiento que no van a poder ser visibles, comprendidos. Solamente decirle, Señor, dame tu paz. ¿Ven por qué le digo que hay palabras que sobran en este tiempo? ¿Ven por qué le digo que es mejor darle un abrazo a una gente? ¿Ven por qué le digo que el lenguaje mejor ahora mismo? Es más, ahora mismo no hay predicación expositiva. Ahora mismo lo que se necesita es consolar a la gente. Darle un abrazo a alguien. Aquí tenemos a Milady que no está con nosotros hoy. Oré por ella. Perdió 4 amigos ahí. Compañeros de trabajo. 4. Todos perdimos a alguien. Mi hermana Ana Galvez perdió 3 personas también allegadas ahí. Y en estos momentos, yo no te puedo decir, aunque yo te diga que todo va a estar bien, tú no lo vas a creer. Aunque yo te diga cualquier cosa para animarte, tú no lo vas a entender. Ahora, yo sé que tú vas a meditar en tu vida de que podías ser tú y confrontar y decir cómo yo estoy delante de Dios. Duele. Mi hermana Marisa también perdió gente muy querida de ella. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea guardando nuestros corazones. Por eso estoy haciendo un llamado de humillación para todos. Pon tu mano en el corazón en esta hora.
Vamos a clamar al Señor. Misericordia. Su amor y su justicia están con nosotros. Leímos que Él está con los quebrantados de corazón. Así que Él está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que nos ayude en este proceso. Solo tu Espíritu Santo puede consolarnos. Padre, te presentamos a cada una de las familias que han perdido un ser querido en esta tragedia. Consuela los corazones. Aunque no puedan entender en este momento, enséñanos tu paz. Padre, perdónanos. Vamos, atrévase y dígale: Señor, perdónanos como nación. Nos humillamos como nación, Señor. Nos humillamos delante de ti. Y te decimos, en todo lo que hemos fallado, Padre, como iglesia, como ente espiritual, perdónanos. Padre, que tu luz alumbre más en esta nación y toda influencia espiritual a la que le hayamos dado legalidad de manera espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti y nos ponemos como vigía, haciendo vallado. Padre, sabemos que el dolor nos enseña, pero hay turbación en el corazón. Hay turbación, Señor, en nuestra mente. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pero sabemos que tu propósito es mayor. Sabemos que tu manifestación será para bien. Sabemos, Señor, que hay un llamado de atención que tú nos estás haciendo. Que tú permites las imperfecciones humanas. Que tú permites, Señor, que lo que en algún momento estuvo oculto como corrupción sea expuesto, para que cada uno de nosotros entendamos que nuestra nación necesita gente que clame por ella aún más. Rompe y quebranta toda maldición que ha sido lanzada a esta nación. Padre, sabemos que no hemos sido buenos. Sabemos, Señor, que hemos sido faltos. Reconocemos. Pero tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos. Escúchanos, Padre. Nos humillamos delante de ti. Perdónanos. Abraza con tu espíritu a cada persona que le duele esto, incluyéndonos. Envuélvenos en tu misericordia. Envuélvenos en tu paz. Abrázanos con tu gracia, con tu amor. Solo tú tienes respuestas a nuestra alma. Solo tú, Señor, puedes consolar. Por eso clamamos a ti y te decimos:
sé propicio a nosotros, que somos pecadores. Sé propicio. Humillamos nuestra legalidad. Dígale, dígale, humillamos nuestra legalidad. Humillamos nuestro orgullo. Humillamos nuestro ego. Humillamos todo lo que nuestra mente y corazón debe pensar que ya ha logrado. Nuestra autosuficiencia. Gracias, Señor.